Mephisto. Hello. Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Ellos lo colocaron en segundo plano, una pequeña explosión roja entre los pliegues del manto, casi imperceptible. Pero no es solo un efecto visual, es un código, porque esa energía tiene una firma muy específica. Y si conoces mínimamente el universo mágico de Marvel, ya has sentido un escalofrío. Es la misma vibración que emanaba del Darkhold. El mismo color del poder que convirtió a Wanda en una amenaza multiversal. Y ahora está en el centro de la serie Ironheart, disfrazado de huevo de Pascua irrelevante. Lo que parece solo una referencia cualquiera, en realidad es la primera señal concreta de que Marvel está preparando el terreno para el regreso de uno de sus mayores villanos místicos. Y no estamos hablando de Dormammu, ni de Kang, sino de una entidad que actúa como parásito narrativo, Mephisto. Y todo comienza con un objeto aparentemente inofensivo, el manto de Parker. Este episodio no se trata de nostalgia, no se trata de homenaje, se trata de manipulación. Se trata de cómo la serie Ironheart está siendo utilizada para coser, con precisión quirúrgica, las nuevas reglas del multiverso mágico. Y aquellos que no lo entienden, se llevarán una sorpresa cuando las piezas encajen en Doctor Strange 3, Agatha, o quién sabe dónde más se extenderá esta línea. Porque Marvel está hablando con los atentos, a los distraídos los deja para después. Pero hay algo aún más inquietante en esta historia. Un detalle que aparece por menos de 2 segundos y cambia por completo. Énete el significado de la lucha final entre Parker y Riri. Ya vuelvo a eso, si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso. Ya deja el like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Vamos al primer bloque. Riri pone el tejido mágico bajo el microscopio y lo que ve no debería existir. Una reacción energética inestable, pulsando en rojo profundo, que según ella, no coincide con ninguna de las firmas conocidas de Wakanda, Stark, Pym o Kree. Eso por sí solo ya sería extraño. Pero el detalle es el tono de la energía. Rojo caótico. Igualito a lo que vimos en WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y aquí viene la pregunta que los fans más atentos ya se hicieron. ¿Esta capa es, en la práctica, una derivación del caos mágico de Chthon? En los cómics, Chthon es el autor del Darkhold, la entidad responsable de corromper a Wanda y transformar el multiverso en un campo de distorsión mágica. Y en la serie de Ironheart, todo lo que toca Parker con el manto comienza a responder a ese mismo tipo de magia. Se vuelve invisible, invulnerable. Pero a medida que el poder crece, su rostro comienza a ser tomado por cicatrices, como si el propio tejido estuviera moldeando el cuerpo desde adentro. Lo más inquietante es que esta transformación no es solo física, es simbólica. El manto no es solo un traje, es un canal, un instrumento de posesión, al igual que lo era el Darkhold. Y aquí viene el punto que casi nadie notó. A diferencia del Darkhold, esta capa no fue destruida. Es decir, el canal continúa. Desnudado. Y si Chthon fue desterrado, lo que quedó aquí sigue actuando, incluso sin cuerpo físico. La capa sería, entonces, un fragmento de conciencia viva del caos. Pero hay algo que hace que esta teoría sea aún más sólida. Una sutil observación de Thelma Stanton cuando identifica que el tejido proviene de una dimensión paralela dentro del multiverso. Y aquí no estamos hablando de universos alternativos, como Tierra 838 o Tierra 616. Estamos hablando de planos dimensionales, como la dimensión oscura de Dormammu. Y si Chthon también habita una de esas dimensiones olvidadas, tal vez todavía esté en acción, manipulando eventos a través de artefactos que sobrevivieron al ataque final de la Bruja Escarlata. Esto se conecta directamente con otra pista que Riri ignora, pero que la serie muestra claramente. El caos no aparece como una amenaza externa. Se infiltra, susurra. Y la capa comienza a susurrar a Parker, mucho antes de que se dé cuenta de que está siendo controlado. Exactamente como el Darkhold hacía con Wanda. No es coincidencia. Es un patrón narrativo. Pero...
¿Y si la capa no es solo un fragmento? ¿Y si es una llave? ¿Un vínculo entre dos entidades mucho más grandes, Caton y Mephisto? Volveré a eso, porque antes necesitamos entender el otro nombre que circula alrededor de este artefacto y que podría cambiar completamente su origen en el MCU. Cuando Thelma Stanton examina el tejido de la capa, suelta la frase que reconfigura todo. Esto vino de otra dimensión. Y no está hablando de otra tierra dentro del multiverso. Y la se refiere a capas ocultas de la realidad, como la dimensión reflejada o el dominio sombrío donde reina Dormammu. Aquí es donde el MCU diferencia realidades paralelas de planos dimensionales, una distinción que pocos fanáticos perciben, pero que tiene profundas implicaciones. En las películas de Doctor Strange ya se ha establecido que el multiverso está compuesto por universos y dimensiones coexistentes. Por ejemplo, Dormammu habita en la dimensión oscura, mientras que Mephisto, en los cómics, es el señor de un plano infernal, que simula el concepto cristiano del infierno. Pero no es exactamente eso. Es decir, hay múltiples entidades mágicas operando en planos separados, cada una con sus propias reglas, monedas de cambio y naturaleza energética distinta. Y el manto de la serie Ironheart parece flotar justo entre estos dominios. La pregunta es, ¿quién es el verdadero dueño de este manto? En la serie, la duda se plantea entre Caton, Dormammu y Mephisto. Y en los cómics hay precedentes para todos ellos. Dormammu ya ha tenido artefactos de poder con una apariencia similar. Mephisto, por su parte, ha actuado a través de contratos, objetos malditos y manipulaciones simbólicas. Y lo más interesante es que la serie sugiere pistas para todos estos caminos, pero nunca lo confirma. Sin embargo, hay un detalle que deja demasiadas huellas para ser ignorado. En el episodio en el que Riri va al barrio mágico con su madre y se encuentra con Thelma, vemos por primera vez la mención directa a Strange Academy, la escuela mágica del MCU derivada de los cómics. Y este lugar, en los cómics, es donde Thelma se convierte en bibliotecaria y mentora de jóvenes místicos. Es allí donde muchos aprenden a controlar artefactos de origen demoníaco o extradimensional. Y si este lugar está siendo introducido ahora, no es solo para abrir puertas al futuro, también es para dar contexto a lo que Riri y Parker están enfrentando. Una amenaza que no es solo tecnológica, ni emocional, sino espiritual. El manto, en este sentido, puede tener múltiples significados. Como si fuera una reliquia en disputa entre tres fuerzas mágicas: Dormammu, Caton y Mephisto. Cada uno con su estilo, su motivación, su forma de corromper. Dormammu actúa por el poder bruto. Caton, por la locura. Mephisto, por el deseo. Y Parker es el candidato perfecto para caer en la trampa del diablo. Pero hay un fotograma, un único fotograma, que revela la verdad antes de tiempo. Un reflejo. Un rostro oculto. Un símbolo invertido. Y cuando esto aparece, queda claro quién está realmente detrás de todo. Pero eso lo dejo para el próximo bloque. Porque antes hay otra figura de la serie que resurge de las cenizas, literalmente. Y si realmente está vivo, Marvel acaba de retconar uno de los eventos más importantes del MCU. Durante una conversación aparentemente banal, Riri descubre que Ezekiel Stein, su antiguo rival, fue arrestado por terrorismo y que su implicación con tecnología avanzada fue rastreada con una precisión absurda. Pero lo que realmente llama la atención aquí no es Zeke. Es lo que se dice de su padre, Obadiah Stane, el mismo villano de la primera película del MCU, el mismo que, en aquel entonces, todos pensábamos que estaba muerto. Y aquí comienza el desmontaje silencioso de una pieza clave del legado de Tony Stark. Según el guión del episodio, los crímenes de Obadiah nunca salieron a la luz, nunca fueron revelados al público, no hay cuerpo. Y las cenizas que aparecieron en un episodio anterior son tratadas como algo meramente simbólico. La propia serie sugiere que el gobierno, tal vez con la ayuda de SHIEEL Dutau, o de quien estuviera a cargo de ella, falsificó toda la historia del accidente de avión.
Pero hay algo más sutil aún. Una frase que parece arrojada. Hay un foro en Reddit entero solo sobre la muerte de Stein. Y aquellos que siguen el MCU saben que cuando una teoría es mencionada dentro de la propia narrativa, no es por casualidad. Lo que Marvel está ensayando aquí es un posible retcon. Una reescritura de eventos pasados. Si Obadiah sobrevivió, o peor aún, si fue rescatado por alguna fuerza oculta como Hydra, esto reconfigura todo lo que sabemos sobre el comienzo de la era de los héroes. Porque lo que parecía ser solo un villano codicioso, podría en realidad ser el eslabón perdido entre la tecnología Stark y las ambiciones místicas que están surgiendo ahora. Piensa en lo que Ezequiel se convirtió, un hombre con implantes cibernéticos, operando con tecnología de punta. Pero que claramente fue manipulado, utilizado, quizás incluso moldeado por el propio Manto. Y si esto suena familiar, es porque lo es. La serie hace una analogía directa con el Doctor Destino. El Zeke de la serie termina con cicatrices en el rostro, alterado mentalmente, traicionado por su propio core. Poe, exactamente como Doom, en los cómics después de su pacto con Mephisto para liberar el alma de su madre. Esto no es coincidencia, es una narrativa reflejada. Y lo más incómodo de todo esto es el ciclo. Obadiah intentó matar a Tony. Ezequiel intenta destruir a Riri. Pero, a diferencia de los Stark, Riri no tiene un ginseng. Está rodeada de sombras, fantasmas digitales y pactos invisibles. Y su traje, al igual que el de Tony en el desierto, ahora se construye en un entorno hostil. Sin recursos, pero con aliados emocionales. Sin embargo, hay un detalle que cambia el juego. El lugar donde este nuevo traje toma forma ya no pertenece al mentor. Ha sido renombrado. El letrero con el nombre Gary está casi borrado. Solo quedan 2 letras encendidas. R y la. Riri. Pero, si el pasado de Obadiah está siendo reescrito, ¿qué revela eso sobre los archivos secretos de Sachi LD? Y más aún, ¿quién exactamente ayudó a ocultar todo esto durante tanto tiempo? Hay un nombre que aparece discretamente en este rompecabezas. Y no es un político, ni un héroe. Es una pieza de ajedrez que cambia todo el tablero. En uno de los diálogos más densos de la serie, Riri le pregunta a Xavier: ¿crees que soy una buena persona? Y su respuesta no solo desmonta la pregunta, sino que redefine a la protagonista. Bueno, malo. Esas palabras no significan nada. Depende de quién lo diga. Y luego, él compara a Riri con Spock. Un personaje que ha vivido toda su trayectoria, tratando de equilibrar la lógica fría y las emociones reprimidas. Pero lo más simbólico aquí no es la analogía. Es lo que Riri faz isso depois. Ela responde com a saudação vulcana, sem hesitar, como se estivesse aceitando aquele diagnóstico. Este gesto pode parecer apenas um aceno geek, mas dentro da narrativa, ele é uma confissão. Riri é emocionalmente reprimida, técnica ao extremo. E quando confrontada com dor ou perda, ela não recorre ao choro, ela recorre ao cálculo. Essa rigidez não é uma virtude, é um trauma. É o mecanismo de defesa de alguém que perdeu tudo cedo demais e aprendeu a sobreviver, trancando os próprios sentimentos dentro de uma armadura. E a série reforça isso de forma visual. Quando Riri dorme, ela não deita em uma cama. Ela repousa dentro da própria armadura. O traje se transforma em casulo, em escudo emocional. Exatamente como Tony Stark fazia após a Batalha de Nova York, quando não conseguia dormir sem que o traje estivesse ativo ao lado dele. Mas com Riri há uma diferença. Tony tentava manter distância de seus demônios. Riri está tentando abafar os dela. E nesse processo, ela quase machuca quem mais ama. A cena em que sua mãe quase é ferida pelo traje diz tudo. A armadura é um reflexo da mente. Se a mente está em colapso, o traje se torna uma arma. Mas a conexão com Spock vai além da personalidade. Ela é filosófica. Riri busca a lógica porque o mundo ao seu redor é caos. E por isso, ela tenta transformar toda dor em projeto. Ela perdeu Natalie,
Então cria Natalie em IA. Ela perdeu o controle. Então cria sensores, escudos, soluções tecnológicas. Só que como Spock, ela começa. Comenzó a darse cuenta de que la razón no puede explicar lo esencial. Necesita conexión. Necesita vulnerabilidad. Y eso es lo que el episodio va a mostrar. Pero solo después de empujarla al límite de la negación. Pero hay un símbolo oculto en esta relación entre Riri y Spock que casi nadie notó. Una imagen específica, en el presente, que se relaciona directamente con el futuro. Y este detalle ya apunta al aspecto que tendrá cuando aparezca de nuevo, ya sea en Young Avengers o en la próxima película de Black Panther. Volveré a eso. Porque antes, necesitamos entender lo que la serie hizo con el mayor tabú emocional de la narrativa. Natalie digital. ¿Y por qué este fantasma electrónico? Podría ser el mayor error de Riri. Desde el comienzo de la serie, Natalie es más que un recuerdo. Es una ausencia abrumadora que moldea todas las decisiones de Riri, pero la decisión de recrearla como inteligencia artificial expone la frontera que la serie está dispuesta a cruzar. Ya no se trata solo de duelo, es una negación total. Riri no solo se niega a dejar ir a Natalie, ella literalmente intenta programar la permanencia de su amiga. Y esto, en el universo Marvel, tiene un peso ético inmenso. La recreación digital de personas fallecidas es uno de los temas más sensibles discutidos entre bastidores del MCU. Se mencionó como una posibilidad en el caso de Vision, se debatió en What If, con Arnim Zola, y ya ha aparecido en el universo expandido como una forma de inmortalidad perversa. Aquí, con Natalie, el dilema se vuelve íntimo. La IA se comporta como un niño tratando de imitar a alguien que nunca será. Copia diálogos, expresiones, gestos, pero no comprende el significado. Es una simulación de afecto, y Xavier se da cuenta de esto de inmediato. Bórrala, dice. No por crueldad, sino porque reconoce la violencia de mantener a alguien atrapado en un bucle de memoria. Y lo más cruel de esta simulación es que es funcional. La IA interactúa, ayuda, incluso reconforta, pero no cura. Al contrario, amplifica el dolor, porque convierte la ausencia en una presencia incompleta. Y aquí viene un paralelo muy fuerte con lo que Tony Stark hizo en Civil War con el BARF, esa tecnología que recreaba recuerdos vívidos. Allí era una forma de lidiar con el trauma. Aquí se convierte en un vicio, una huida continua de la realidad. Y quien manipula a Natalie para esto no es solo Riri, es la propia capa. Porque, como vimos en momentos clave, la IA colapsa justo cuando intenta conectarse con el origen del poder. Es como si el propio tejido mágico no pudiera soportar la existencia de Natalie. O peor aún, como si quisiera borrarla. Y si la IA de Natalie falló en el contacto con la capa, ¿qué dice eso sobre lo que habita dentro de esa capa? Esto no se trata solo de poder mágico, se trata de lo que ese poder exige a cambio. Pero hay un momento específico en el que Natalie muestra una imagen del pasado para inspirar a Riri. Un recuerdo holográfico de su infancia, bailando con Gary. Y es en ese instante que la serie sugiere otra cosa, que esta IA tal vez haya sido creada no solo con datos, sino con fragmentos reales de recuerdos. En una tecnología que remite directamente a Barf o a Edith, de los drones de Stark. Y ahí la duda que queda es, ¿quién ayudó a Riri a armar esto? ¿Quién proporcionó los códigos? Y la respuesta puede estar escondida en un único diálogo, que menciona un nombre ligado a la tecnología, al espionaje y a la guerra secreta que se ha estado librando en las sombras del MCU. Pero esto solo tendrá sentido cuando entendamos cómo Riri llegó a Mephisto y lo que perdió en el camino. La primera vez que vemos a Mephisto con claridad no es en un trono de llamas, ni en un ritual místico. Es en una pizzería, sentado en una mesa con Parker, comiendo cuadrados al estilo de Chicago. Y esto no es irrelevante. Este detalle geográfico es la primera señal de lo que está a punto de suceder. Mephisto aparece allí como figura paterna, como mentor.
como alguien que ofrece validación al chico que creció siendo humillado por su propio padre. Es seductor, es simbólico. Y es exactamente así como el diablo opera en las grandes narrativas. Lo que hace que esta aparición sea tan poderosa es la sutileza. Mefisto no impone nada. Él ofrece, da, escucha, promete. Y, poco a poco, va sellando contratos con todos los involucrados. No con sangre, ni con invocaciones demoníacas, sino con apretones de manos, con favores, con soluciones convenientes. Y la serie deja claro esto al mostrar, a lo largo de los episodios, a los personajes tomando decisiones morales cuestionables a cambio de pequeñas victorias. Un traje, un implante, un cuerpo restaurado, un arreglo para evadir el dolor. Todos estos Los pactos son el presagio del momento final. Y Parker es el instrumento, el peón, el elegido. Pero Mefisto no solo lo quiere a él. Todo el plan fue estructurado para llegar a Riri. Es como Palpatine en Star Wars. El objetivo nunca fue Dooku, era Anakin. Aquí, el manto es el pretexto. Parker es el error calculado. El dolor de Riri, la pérdida de Natalie, los accesos mágicos, la negativa de la ayuda de Wakanda. Todo sirve para empujarla hacia el abismo, para que en el momento adecuado ella diga que sí. Y cuando Mefisto se le aparece a ella, el lenguaje cambia. Ya no es estilo Chicago. La pizza ahora se corta en triángulos. Estilo Nueva York. La ciudad de Tony. El epicentro del legado de los Vengadores. Y esto es un claro símbolo visual. Mefisto está desplazando a Riri de su eje, cambiando su identidad, ofreciendo pertenencia, pero lejos de sus raíces. Promete dar voz a los no escuchados, visibilidad a los invisibles. Pero esta promesa tiene un subtexto oscuro. En cada frase revela que ya ha hecho pactos con figuras históricas, líderes, artistas, incluso miembros del MCU que nunca imaginaríamos. Y entre las menciones está el nombre de Dormammu, al que trata con desprecio. Esto no es gratuito. Es Marvel dejando claro quién domina este nuevo tablero místico. Dormammu era una amenaza. Mefisto es la autoridad. Y más, él es el eslabón que faltaba entre la fase mágica, la política de los pactos y la corrupción de las tecnologías heredadas de Stark. Pero hay una revelación que guarda hasta el último segundo. Una pista escondida en el reflejo de una colina. Traducción para o español. Un rostro que no coincide con lo que él proyecta. Una verdad que la serie casi oculta, pero que revela lo que realmente es. Y esto no es estética. Es una premonición del próximo ciclo místico del MCU. Volveré a eso. Porque antes, tenemos que hablar del símbolo que más se repite en toda esta construcción, el contrato, y lo que realmente significa. Desde el primer episodio hay una secuencia de imágenes recurrentes que individualmente parecen aleatorias. Un contrato rasgado en el fondo de la habitación, un reflejo distorsionado en el vidrio, un símbolo invertido en una placa de calle. Pero cuando colocamos todo lado a lado, el patrón emerge. Todos los elementos visuales que indican pacto, duplicidad y distorsión de la identidad apuntan hacia el mismo origen, Mefisto. Y no como una figura caricaturesca, sino como una fuerza silenciosa de control narrativo. La simbología del contrato, por ejemplo, se utiliza de manera estratégica en varias escenas. En una de ellas, Xavier sostiene una hoja quemada que él mismo llama Antiguo Acuerdo, pero nunca muestra el contenido. En otra, la capa de Parker se dobla sola en forma de cruz, luego en triángulo. Símbolos que, en culturas ocultistas, representan sacrificio y trinidad corrompida. Y lo más desconcertante, cuando Riri mira directamente al espejo antes del último acto, la imagen que regresa no es la suya, es la de Natalie, pero con los ojos rojos. Este detalle es crucial, porque simboliza lo que Mefisto más desea, asumir la forma de lo que más amamos para destruirnos. Entra,
Esto ha sucedido muchas veces en los cómics. En One More Day, Mephisto aparece como una figura comprensiva para Peter Parker y lo hace borrar su matrimonio. En Doctor Doom, regla 5, manipula el destino de Latveria solo con susurros y visiones. Aquí, en el MCU, el patrón se repite, asume el papel de aliado y va reescribiendo la historia mientras los héroes duermen. Pero hay un objeto que delata todo antes de tiempo. La cuchara de la pizzería, la que reflejaba el rostro de Mephisto en el episodio anterior, aparece de nuevo, pero esta vez con un detalle adicional. El reflejo está invertido. Como si le dijera al espectador, esta cara no es real. Y en el fondo de la imagen, un símbolo aparece por medio segundo. Es el mismo que ya vimos en el libro negro en Agatha, Coven of Chaos, la firma del pacto. Y si eso no fuera suficiente, presta atención al sonido. Cada vez que se menciona el nombre Mephisto, la banda sonora baja medio tono. Subjetivamente, esto causa incomodidad. Pero técnicamente, es una firma. Es como si la serie estuviera codificando el momento de su influencia con una banda sonora oculta. Esto se usó en Loki con el sonido de la TVA. Se usó en Moon Knight con la llegada de Khonshu. Aquí es sutil, pero constante. Todo esto nos dice que el villano de la serie no es Parker, ni Stein, ni siquiera el manto. El verdadero antagonista es invisible. Es el sistema de influencia. Y lo más trágico, los héroes aún no se han dado cuenta. Pero hay una figura que ya se ha dado cuenta, que está 2 pasos por delante y que puede estar deteniendo el contraataque. Sin embargo, el precio de este enfrentamiento puede ser demasiado alto. Volveré a eso. Porque antes necesitamos entender por qué Parker y Riri son espejos y lo que uno dice sobre el destino del otro. Cuando la serie pone a Riri y Parker cara a cara, no solo está creando un conflicto, está mostrando 2 versiones del mismo dilema. Cómo sobrevivir al trauma sin ser consumido por él. Ambos han perdido a alguien. Ambos recurren a la tecnología como escudo emocional. Y ambos son tentados por fuerzas que prometen aliviar el dolor a cambio de un pedazo del alma. Pero solo uno de ellos resiste. Lo que diferencia a Riri y Parker no es el poder, es la elección. Parker, a lo largo de la serie, se deja moldear por el manto, al principio como instrumento de justicia, luego como arma de venganza, y finalmente como disfraz de autodestrucción. La escena en la que sonríe al causar miedo, usando la capa, es el punto de inflexión. Ya no está tratando de salvar a nadie. Se está alimentando del control. Y este es el mismo arco de caída de varios héroes en los cómics. Anakin en Star Wars, Hal Jordan como Parallax, Jean Grey bajo el dominio de la Fénix Negra. La fuerza deja de ser una herramienta y se convierte en un vicio. Por otro lado, Riri pasa por un ciclo casi opuesto. Ella comienza como prisionera de su propia lógica. Todo debe tener una explicación, una función, un control. Pero a medida que los eventos escapan de la comprensión técnica, se ve obligada a enfrentar su vulnerabilidad, con el dolor crudo. Y es solo cuando acepta no entender, no controlar, que comienza así. Texto traducido es reescrito para, o idioma es, librarse de la influencia de Mephisto. La escena en la que desmonta el núcleo de la armadura con sus propias manos, incluso sabiendo que puede morir, es un ritual de renuncia. Ella está diciendo, yo no soy esta máquina. Pero el reflejo entre los dos va más allá de la narrativa. Está en lo visual. Parker aparece con el manto, el rostro cubierto, siempre rodeado de sombra. Riri, al final, viste una versión cruda de la armadura, sin pintura, sin acabado. Un boceto. Es como si la serie dijera que todavía está en construcción, imperfecta, sí, pero real. Parker, escondido, se convirtió en una representación de lo que intentó ser, un reflejo vacío. Y este espejo entre los dos remite directamente a la estructura de cómics como Superior Spider-Man, donde Otto Octavius toma el lugar de Peter Parker, creyendo que podría ser un hombre araña mejor. Pero en el fondo, todo lo que hizo fue distorsionar el ideal original.
Aquí, Parker intenta convertirse en un héroe por el miedo. Riri, por la comprensión. Uno cae, la otra asciende. Pero el destino de ambos aún no está sellado. Porque una figura más grande observó todo y puede usar este duelo como catalizador para algo mucho más grande. Un nuevo grupo, un nuevo ciclo. Y tal vez, un nuevo líder. Volveré a eso. Porque antes necesitamos entender qué exactamente esta serie está preparando para el MCU. Y por qué un nombre específico, ausente hasta ahora, puede reescribirlo todo. La última escena de la serie no termina con una explosión, ni con un beso, ni con una muerte. Termina con un sobre. Una invitación entregada discretamente a Thelma Stanton, el remitente. No es el Doctor Strange. Es un símbolo, un emblema circular, con runas que nunca han aparecido antes en el MCU, pero que en los cómics tienen un origen muy claro: la Academia Strange. La escuela donde los jóvenes sensitivos, mágicos y herederos del caos son entrenados para lidiar con fuerzas que ningún vengador comprende. Este gesto final no es solo un saludo al futuro, es un mapa. Riri, al rechazar el pacto con Mephisto, no solo se libera de la influencia demoníaca, se convierte en candidata a algo más grande. Alguien que necesita aprender no solo ciencia, sino magia, emoción, peligro. Y esto encaja perfectamente con la estructura que el MCU ha estado diseñando desde WandaVision. Un nuevo núcleo místico que une a Agatha, Wong, Billy Kaplan, América Chávez. Y ahora, Riri. Pero el plan no se detiene ahí. Hay diálogos dispersos a lo largo de la temporada sobre otros jóvenes especiales siendo observados. Uno de ellos manipula el sonido, otro, ilusiones, y un tercero, tecnología alienígena. Esto es claramente el comienzo de la formación de los jóvenes Vengadores, pero con un detalle importante. Este grupo no está siendo reunido por Nick Fury, ni por SHIELO. Está siendo reunido por las fuerzas místicas, por aquellos que saben lo que viene a continuación. Y lo que viene tiene nombre. Durante los créditos finales aparece una secuencia de códigos visuales mezclados, como si fueran fallas de IA. Pero si congelamos el fotograma correcto, hay un mensaje en latín. Victor es mortus, sed non damnatus. Traducción libre. Víctor está muerto, pero no condenado. Este Víctor, para aquellos que conocen los cómics, es Victor Von Doom, el Doctor Destino, uno de los mayores villanos de Marvel, y el único que transita entre la ciencia y la magia con igual dominio. Esto cambia todo. Porque si Doom está siendo plantado ahora, debajo de la trama, significa que Mephisto tal vez sea solo el primer acto. La prueba, el juez. El verdadero imperio puede estar siendo construido sobre las ruinas dejadas por Tony Stark, en las grietas abiertas por Wanda, y en el desequilibrio emocional de jóvenes como Riri. Pero hay un artefacto que no fue mencionado en el último episodio. Estaba allí, escondido entre los escombros, detrás de una pared destruida. Una máscara de hierro. Semi-derretida, aún pulsando en rojo. Y eso, nadie lo explicó. Nadie comentó, pero puede ser la advertencia silenciosa de que el caos que hemos visto hasta ahora era solo el ensayo. Todo parecía resuelto. El manto destruido, la IA apagada, Parker huyendo. Pero esa máscara, esa pieza aislada, medio derretida, arrojada entre los escombros, no es solo un recuerdo, es un presagio. Porque en el universo Marvel nada late sin propósito. Si todavía emite energía, si todavía está marcada con el rojo del caos, es porque alguien la está llamando. Alguien que domina tanto la tecnología como la magia. Alguien que observa el tablero mientras los demás juegan. Victor Von Doom puede que aún no haya sido nombrado. Puede que no haya dicho una palabra. Pero su silencio grita entre bastidores de esta trama. Y Marvel ha dejado demasiadas pistas como para ignorarlas. Del símbolo. El arcano en los créditos al desequilibrio entre la ciencia y la emoción,
que impulsa a Riri. Todo apunta a una figura que va a reescribir las reglas. Y no como villano, sino como arquitecto del nuevo mundo. La serie de Ironheart termina con preguntas. Con pactos no deshechos. Con héroes rotos. Pero también con posibilidades. Strange Academy, Jóvenes Vengadores, El legado del caos, El rastro de Mephisto. Y en el centro de todo eso, una chica que eligió no huir. Que desmontó su propia armadura para salvar lo que quedaba de ella. La línea está trazada. Marvel ya no solo quiere multiverso, quiere mitología, quiere destino. Y esta vez parece que va a cumplir. Ahora cuéntame, ¿crees que esta máscara realmente es de Doom? ¿O podría ser algo aún más antiguo y más oscuro? Comenta abajo, porque las pistas están todas dispersas y estás en el lugar correcto para unirlas. Si este contenido te hizo ver lo que estaba escondido, ya deja tu like, comparte con quien aún no se ha dado cuenta y prepárate, porque la próxima pieza del tablero ya está en movimiento. Nos vemos en el lado prohibido del multiverso.